Nuestras pérdidas ascendían a casi $5 millones y la recuperamos en tan solo 4 años. Ver un hombre tan exitoso como lo fue mi padre, con la cabeza baja en un Falabella, porque no le daban una tarjeta Falabella para comprar un televisor. Pero eso a mí me marcó. Yo sentía esa presión por no perder eso, porque era lo último que nos quedaba. Dejé de ser un niño y me convertí en un hombre porque yo dije, bueno, yo me voy a parar, voy a resolver. A modo mental y a modo espiritual hubo un cambio de entender que yo puedo ser un hombre de fe y puedo orarle a Dios, pero yo tengo que moverme también. Porque nuestra misión es romper con los ciclos de escasez en el pueblo de Dios y llevarlos a la abundancia de la manera como Dios nos ha enseñado y como hemos sido formados. Pero lo que más me costó fue dejar mis amigos. Hola, bienvenido a Kingdom Builders. Soy el Dr. George Zefair y hoy tengo un invitado muy especial, alguien que es parte de mi familia, un joven con el cual hemos pasado todos los retos y desafíos de reconstruir lo que perdimos después de muchos años de trabajo. Nuestras pérdidas ascendían a casi $5 millones y la recuperamos en tan solo 4 años. Y hoy te voy a mostrar cómo, por qué y qué hicimos para poderlo hacer. Bienvenido. Hola Jan, ¿cómo vas? Gracias por aceptar esta entrevista y hacer este podcast juntamente conmigo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En verdad que es un honor estar acá contigo compartiendo y espero que pueda ser una conversación que motive y que ayude y que sea edificación para tu audiencia. Y estoy muy seguro que así va a ser. Yo quiero hacerte varias preguntas y vamos a entrar en el corazón de nuestras emociones, sentimientos y sobre todo de la transformación que todos estos procesos han provocado, tanto en nosotros como individuos, pero también como familia. Y el impulso que le ha dado esa transformación a nuestras empresas. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuándo supiste que tú querías ser empresario? Bueno, la verdad es que desde que yo estaba en el colegio, mi primer negocio fue comprar y vender gomitas y también compramos y vendíamos gaseosas, compramos y vendíamos con mi mejor amigo también sopas instantáneas. En diferentes cursos habían diferentes tipos de necesidades y siempre comprábamos y vendíamos. No hacíamos mucho dinero, pero la pasábamos chévere y pues a mí siempre me gustó tener lo mío y trabajar. Y fue lo que siempre vi también en la casa. Nos viste trabajando. La verdad es que yo también en el colegio metía chicles de contrabando y vendía chicles, gomas y toda clase de dulces importados que traía mi mamá en la maleta de San Andrés. Así que yo nunca te enseñé eso, pero ahí estaban los genes. Pero ahí lo hacíamos. Yo la verdad nunca lo compartí porque sé que tú me ibas a regañar, porque claro, era prohibido. Pero siempre me ha gustado, he tenido una pasión por las ventas, ¿sí? Ya ser empresario, con un poco más de conciencia, yo creo que a los 18, 19, también cuando escogí mi carrera de administración de negocios, ya yo vi que era por la línea por la que yo me quería ir. Si te soy muy sincero, también por ver el éxito y lo que generaba el éxito en la vida de los empresarios. Estuve rodeado de muchos empresarios cuando crecí, de muchos también que tenían trabajo. Veía las dos vidas, veía los dos estilos y me identificaba más con un estilo de vida que era el de los empresarios. Tú sabes, y yo he reconocido públicamente también, que muchas veces dentro de mis sueños, todo lo que yo estaba edificando y construyendo, que era el ministerio y la iglesia, yo quería que tú fueras pastor y te dedicaras al ministerio. ¿Qué sentías tú cuando yo, como lo digo, metía presión Ujú. o te hablaba acerca de eso? ¿Cuál era tu sentimiento? Pues fíjate que al principio, los primeros años, yo la verdad sentía que era mi deber, ¿sí? Y la verdad lo disfruté mucho cuando estuve en el ministerio, cuando pequeño disfruté mucho. Sin embargo, siempre compartí con ese padre pastor y con ese padre empresario, ¿sí? Siempre hubo como ese balance. Cuando se fue la parte empresarial, que dejaste la empresa, pues quedó solamente el padre pastor. Y yo siempre me identifico un poco más con el lado empresarial, ¿sí? Ya después entro yo a la universidad, veo mis habilidades, mis dones, mis talentos, y yo ya veo que por el lado pastoral no me identifico tanto y no fluía tanto en el sentido de que no era que no hiciera las cosas bien, sino que yo me podía quedar estudiando horas y horas de empresa, podía estudiar marketing, podía estudiar. Yo en el colegio fui bueno, pero al igual yo también en el colegio, pues las materias que no me gustaban no les paraba mucha atención, sí, pero en la universidad yo empiezo a estudiar empresas
y empiezo a desarrollar esa pasión y a sentir esa pasión y esa facilidad que yo no veía en la demás gente, que yo decía, yo soy bueno es para esto. Y ahí fue que empezó como el choque del tira y el jale, el tira y el jale. Cuando llegó ese momento en el que tú decides, en el que realmente tú decides, porque fuiste tú el que me dijiste, pa, yo no quiero ser pastor, yo no quiero estar en el ministerio, yo quiero tener una empresa. Ujú. ¿Sentiste en algún momento que me estabas decepcionando? Muchos muchos años lo sentí. De hecho, hasta hace 2, 3 años, aún sentía porque yo creo que es el sueño tanto de cualquier padre como de cualquier hijo. Yo creo que en el fondo, si bien vemos mucho que muchos de los hijos no quieren seguir con el sueño del padre, pero creo que también está dentro de nosotros los hijos el querer continuar con el trabajo de su padre, ¿sí? Porque yo también pensaba y yo decía, bueno, tantos años de construir un ministerio, eh, y de mí depende que continúe. Entonces, claro, había presión, claro, había tristeza. Sin embargo, yo siempre he sido una persona que cuando tiene un sueño, para bien o para mal, decide y va con toda. Y mi sueño yo decidí que era ser un empresario exitoso. ¿Sentiste en algún momento miedo? ¿Miedo en tomar ese rumbo diferente? ¿O que de pronto sintieras que estabas decepcionando no solamente a tu papá, sino a Dios cuando dijiste, voy a escoger ser empresario y no ministro ni pastor? Ese fue mi mayor miedo. Mi mayor miedo, hasta hoy en día, mi mayor miedo es hacer algo, trabajar en algo que desagrade o que no honre a Dios. Hasta hoy todavía es no un miedo, un temor, ¿sí? Un temor de no agradar a Dios. Y por muchos años lo sentí, porque obviamente había una responsabilidad con el ministerio, pero yo tampoco quería obviar esa responsabilidad con Dios, ¿sí? Y yo le huí de todas maneras mucho tiempo a esa conversación con Dios, ¿sí? Tú sabes que yo me aislé, me alejé del ministerio completamente, lo bloqueé. Y después en un momento yo le dije, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que quieras hacer. O sea, no quiero dedicarme a la empresa por hacer dinero, porque el dinero al igual, lo hemos hablado, el dinero pues es efímero. Sí, hoy lo tenemos, mañana lo tenemos, pero la verdadera felicidad viene en trabajar en lo que Dios te ha mandado y en cumplir tu propósito. Y si mi propósito era ser ministro, pues yo le dije al Señor, heme aquí. Y ese día sentí como esa tranquilidad de que si algún día Dios me llama al ministerio, pues será Dios que me llame y no seré yo, o tú, o la presión, Sí. o cualquier otro factor externo que me empuje hacia algo a lo cual yo no quiero. Sin embargo, también he entendido que, contrario a lo que se nos enseñó, hacer ministerio no solamente es dentro de la iglesia, y he entendido que una de las formas más grandes de hacer ministerio es a través de la empresa. Eso es lo que hemos estado siempre hablando y enseñando y es parte de nuestro movimiento de Kingdom Builders, en el que estamos metidos todos y tú me ayudas a edificar. Y uno de esos principios básicos que tenemos es ese de Ujú. descubrir el diseño de Dios para cada uno de nosotros que es completamente diferente y también llevar a las personas al éxito. Y el éxito, o sea, el destino, que es otra de diseño y destino, se da con base en el éxito que es cumplir el propósito para el cual Dios nos diseñó. Eso es algo que ha traído a nosotros una sanidad muy completa. Pero sigamos hablando un poco de ese momento de quiebre, porque en nuestra casa y en nuestra familia sucedieron tres aspectos muy fuertes, tres aspectos fuertes, me refiero a tiempo, y duros, me refiero también a pérdidas. Sí. Uno de ellos fue cuando tú me dijiste, pa, yo quiero tener empresa y dije, ¿cuál es lo que te gusta? Incluso me dijiste, quiero ser ganadero. Sí. Colocamos, hicimos un dibujo, ¿te acuerdas? Sí. Empezamos a orar por él porque somos Mm. personas que aman a Dios profundamente y como tú decías, sienten ese temor de Dios de no querer hacer algo que Dios no le agrada. Oramos por eso, se nos dio la oportunidad, nos metimos en el proyecto ganadero y ese proyecto ganadero empezó a multiplicarse, a crecer y veíamos un favor de Dios
muy grande sobre él. Al mismo tiempo, de octubre 28 del 2019, entra pandemia y después de pandemia tenemos esa gran pérdida también. Perdimos la propiedad, tuvimos que devolverla a la construcción y todo. Y por un lado la empresa crecía y por otro lado el ministerio estaba sufriendo esa gran pérdida. Ujú. ¿Cómo fue ese momento de tuyo como hijo mío? ¿Cómo pudiste manejar esa pérdida? ¿Cómo sucedió? El favor de Dios era una locura, siempre ha sido una locura. Creo que más tarde vamos a hablar de esto, pero las pérdidas que hemos tenido empresarialmente han sido por falta de sabiduría y no por falta de favor de Dios. Sí, Y ha sido el mismo Dios formándonos, ¿sí? Y número dos, pues claramente en pandemia todo el mundo desde la casa, acabamos de construir un proyecto grande donde metimos pues bastantes recursos familiares también, porque siempre le hemos creído a Dios con todo. Nadie se esperaba una pandemia, pero yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado y lo mejor que me ha pasado en la vida. Hasta hoy el día lo sostengo y le agradezco a Dios por eso que nos pasó, porque yo creo que en ese momento yo hice el cambio de niño a hombre. yo me acuerdo que en esa época, bueno, tuvimos un tiempo de escasez, fue un tiempo bien duro. Y tú decías algo que decías, esto es algo que yo aprendí. No quiero nunca en mi vida ser pobre. Sí, Sí, tú lo declarabas, no sé si ujú, era, bueno, era por enojo y frustración, ¿verdad? claro. Pero es que fue un momento en el que no estábamos acostumbrados. Y tú decías mucho, yo hay algo que aprendí en todo esto y es, no quiero ser pobre. Ujú, ¿Cómo fue ese manejo emocional, ese manejo mental, esa, esa, ese bajonazo que todos vivimos, ujú, que yo lo viví, sí, claro. ¿sí? Y en ti como hijo, mientras estábamos levantando una empresa, ¿cómo fue? Honestamente, primero fue un desorden completo de emociones y de pensamientos. Obviamente, pues yo no tenía ningún tipo de experiencia en escasez. ¿Sí me entiendes? Yo la mayoría de mi vida, en lo que yo recuerdo, viví en abundancia. Y eso yo creo que puede ser un poco polémico, pero las personas que dicen que el dinero no importa es alguien que nunca ha tenido dinero. Sí, no es verdad. Es mi No, apreciación, y yo ¿sí? lo comparto Porque una completamente. cosa es tú nunca haber tenido dinero, pues no lo extrañas, tú no extrañas algo que no tienes. Claro. Pero cuando has tenido una vida cómoda, cuando has tenido una vida llena de lujos, cuando viste empresas prósperas como vi la tuya, cuando vendiste la casa donde teníamos la empresa y compraste una en Estados Unidos, yo siempre vi abundancia, siempre vi que todo lo que soñábamos lo podíamos hacer y verme en un momento donde a ti te negaban una tarjeta de Falabella, yo creo que con mi hermana eso fue algo que hoy nos No, reímos y todavía nos burlamos, pero eso a mí me marcó. imagínate. ¿Sí? Ver un hombre tan exitoso como lo fue mi padre, con la cabeza baja en un Falabella, porque no le daban una tarjeta Falabella para comprar un televisor. Yo me acuerdo que fue para el Mundial. Fueron muchas emociones, muchos sentimientos, y en ese proceso, que yo digo que fue lo peor y lo mejor que me pasó, yo lo que sale de mi boca es que yo odio la pobreza, odio la escasez, detesto que no haya. Sí, y eso ¿Sí? es parte de lo que se ha convertido en nuestra misión, Ujú. porque nuestra misión es romper con los ciclos de escasez en el pueblo de Dios y llevarlos a la abundancia de la manera como Dios nos ha enseñado y como hemos sido formados. Es correcto, qué pena te interrumpo, porque hay algo que sí quiero decir, y es que ese momento o esos sentimientos es lo que no queremos que nadie más sienta, Sí, ¿sí? Que lo que nadie más pase o que de pronto si está pasando, está sintiendo, poderlo ayudar, ¿sí? esa- Poderle darle un norte, poderle dar una esperanza de que eso que está viviendo no es el deber ser. claro, No es lo que Dios quiere para ellos. Dios no los quiere en escasez. sí. Por más de que el ministerio, que la religión les quiera decir que es que tenemos que ser humildes y que tenemos que vivir en escasez, que siempre tenemos que vivir por fe. O sea, que siempre tenemos que mirar a ver qué vamos a comer el día anterior, el día siguiente por fe. No es el plan de Dios para nuestras vidas, Sí, eso se convirtió en nuestra bandera. en nuestra misión, en nuestro Claro, estandarte. porque sufrimos ese momento tan duro. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que se siente, sabemos la frustración, el dolor, el enojo. Hemos visto matrimonios perderse, hemos visto gente bonita, gente que sirve a Dios y ama a Dios, completamente desmembrada y a veces llegar al punto de tener que negar a Dios
por lo que está pasando financieramente. ¿Qué fue lo que primero tuvo que cambiar? Porque realmente, aparte de la pérdida que vivimos como ministerio, también sufrimos varias pérdidas como empresarios, Ujú. empezando al momento de que hoy en día tenemos un sistema, hoy en día hemos podido crear muchas cosas, pero a lo que voy es, ¿qué tuvo que cambiar? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Qué cambió primero? Subimos varias pérdidas financieras. ¿Qué cambió primero? ¿La mentalidad o las finanzas? Lo primero que cambió fue indudablemente la mentalidad, pero la mentalidad siento en verdad que fue Dios, porque yo me acuerdo que en ese momento cuando nosotros, fue pandemia, se nos cayó el negocio que nosotros teníamos Sí, ya con el estamos ya proveedor, listos, montados en ese teníamos, negocio. mejor dicho, todo hecho, estaba todo alineado, llega la Sí. pandemia, nos descoordina todo, teníamos un proyecto ya con millones de pesos invertidos, muchos animales ya, y no teníamos a quién vendérselos, Mm. ¿sí? Primera lección de negocio, nunca monte un negocio si no hay un comercio o una venta, ¿sí? Entonces Sí, no hay ahí un ya íbamos comprador. mal, Sí. ¿sí? Pero la Biblia dice que Dios pone el querer Como el como el hacer. hacer. Y yo me acuerdo que yo me levantaba sudando frío, si me levantaba con ansiedad en la noche y me hacía preguntas y empezaba a investigar en YouTube y empezaba a hacer cursos, ¿sí? Porque yo decía, no es posible que mi padre trabajando tantos años pase una situación y no estemos preparados, ¿sí? Y no es una crítica a ti, sino es que lo que pasa es que la información y el acceso a la información, los medios y vehículos de inversión que tenemos hoy en día, las herramientas no las tenías en tu época. ¿Sí me hago entender? El acceso a tanta parte educativa y formativa Ujú. en todo, en las redes, en YouTube, en Instagram, los libros, cursos, No solamente mentorías, eso. todo. Para comprar una acción, antes tú tenías que tener un corredor en Nueva York. Sí. Hoy yo compro una acción desde mi celular. Mm. ¿Sí? Entonces, solamente las facilidades, yo dije, ¿cómo puedo utilizar todo esto a mi favor? Y esto es una exhortación de pronto a la gente que está en casa, que dices que yo no tengo dinero para educarme. La mayoría de educación fue gratis. En YouTube, o sea, si usted no factura más de $1 millón, fácilmente en YouTube puede encontrar toda la información para poder organizarse y para poder cambiar su mentalidad, para poder tener estructura, para poder tener standard of operations, para poder hacer todo y educarse para salir adelante. Y yo me acuerdo que yo me metí en las noches a YouTube y compraba cursos. Yo me acuerdo que compraba cursos con mi tarjeta de crédito y empezaba a hacer cursos. Compré cursos de acciones, compré cursos de bienes raíces, no sé si te Sí, acuerdas. me acuerdo. Compré en varios cursos porque no sabía para dónde ir, pero sabía que tenía que hacer algo, pero todavía no tenía un foco. Lo que yo entiendo es, primero invertiste en ti, primero invertiste en la mentalidad, en transformar tu manera de pensar para después acceder al éxito financiero. Y lo que estás tratando de decirle a todos acá es que hay recursos gratuitos, hay recursos por todas Ujú. partes. Y simplemente es transformar un poquito esa manera de pensar y empezar a invertir el valor dentro de ti antes de salir a buscar cómo transformar el negocio. Correcto. Y es que sucedieron tantas cosas en tan poco tiempo que de pronto no nos da el tiempo para hablar de todo, pero también a modo mental y a modo espiritual hubo un cambio de entender que yo puedo ser un hombre de fe y puedo orarle a Dios, pero yo tengo que moverme también. A lo que voy es que entre más rápido comprendes que nadie va a venir a salvarte, más rápido te levantas del sillón a hacer algo por tu vida. Pues realmente estábamos en un momento complicado, en un momento difícil, en el que o salíamos adelante o salíamos O adelante. salíamos adelante. Muchas de las personas que estuvieron con nosotros muchos años que uno decía, con este cuento, con este cuento, con este cuento, nos dimos cuenta que no contábamos. Entonces quedamos básicamente los cuatro con el Señor, Sí, ¿sí? Porque creo que hasta el día de hoy yo no me he enterado de una persona que en ese momento nos preguntara si nos faltaba un mercado. no nadie. Todo el mundo era, se llaman para oración, para esto, para lo otro, pero nadie nunca preguntó por nuestra situación. Sí. Entonces, cuando yo me di cuenta de que si yo no tomaba las riendas, de que si yo no cogía y entendía cómo funcionaba un negocio, qué tengo que cambiar en mí para que cambie mi negocio, porque lo primero que hay que cambiar es cambiarse a sí mismo, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, su carácter, su disciplina, y después transformarlo a mi negocio. Lo último que nos quedaba
que era lo que habíamos, porque nosotros vendimos la casa que teníamos en Estados Unidos para comprar esa ganadería, era lo último que nos quedaba. Yo sentía esa presión por no perder eso, porque era lo último que nos quedaba y nos veía en una situación en la que nos metimos en un negocio que no conocíamos, nos metimos en un negocio por emoción. En un error, sí, un error. Fue un error meterse. completo meternos en ese negocio, que gracias al favor de Dios Tuvimos que aprender. Tuvimos que Tuvimos que aprender, meternos. pero que hasta hoy en día yo digo, pudo haber salido muy mal. Sí. Pudimos haberlo perdido Sí, todo. sí, de ¿Sí? acuerdo. Y eso era lo último que nos quedaba. Sí, sí. Entonces, eso te hace a ti despertar, levantarte y decirte, venga, ya me voy a parar de caer, porque yo, siendo un joven o una persona que había tenido todo, nunca había estado en una situación de escasez, ¿sí? Nunca había visto algo así, pues yo no sabía qué hacer. Entonces yo dije, bueno, yo no sé qué hacer. Obviamente tú estabas en tu proceso, porque ante cualquier pérdida uno pues se decae. No pasa por un luto, sí. Uno pasa por un luto, entonces tú estabas pasando por tu luto, entonces decía, al que le va a tocar salir a solucionar es a mí. Entonces por eso yo dije que en ese momento dejé de ser un niño y me convertí en un hombre, porque yo dije, bueno, yo me voy a parar, voy a resolver. Porque sí, mucha gente y muchos amigos y muchos conocidos me dicen, pero es que usted empezó con tanto dinero en ganadería. Y es correcto, yo no voy a decir que no. Era grande, sí. Era grande. Yo no voy a decir que no. Era lo último que nos quedaba, eran cuántos años de trabajo. 25, 30 años sí, de trabajo tuyo que sí, estaban en esa ganadería, sí, y a los 2 años ya veíamos 500 millones de pesos. sí. Entonces, cuando uno ve la empresa hoy en día, de pronto dicen, no, pero es que claro, empezó con plata, empezó con esto. Sí, no. Usted si tiene un Ferrari y no lo sabe manejar, usted sale y se estrecha. Sí, claro. Y eso fue lo que me pasó a mí. Nos A mí me pasó a entregaron todos. la llave de una empresa, de un negocio que no conocía, yo no sabía hacer empresa, y en menos de 2 años ya íbamos 500 millones a bancos, amigos, a conocidos, y estamos en una situación en verdad que hasta el día de hoy yo pienso que es el momento más bajo mentalmente, económicamente, e incluso de fe, porque claramente la fe, el espíritu y el alma también se afecta. ¿Sí? Dos cosas, entonces resumimos. Número 1, invertiste en tu mentalidad. Número 2, cambiaste hábitos. Sí. Cuéntanos un poquito qué hábitos, porque acá hay mucha gente joven que de pronto nos está escuchando y viendo, y como tú dices, las personas siempre ven el final de la película, pero Sí. nunca ven el inicio, ni el proceso, ni el camino que hemos venido pasando. Entonces, ¿qué hábitos tuviste que cambiar? ¿Qué transformaste dentro de ti que nos ha llevado, bueno, porque todos cambiamos hábitos, Sí. que nos han llevado a ese éxito que hoy en día respiramos? La verdad, no voy a mentir, no fue un cambio de un día para otro. No fue un cambio como mucha gente que dice, hoy tomé esa decisión y mañana ya hago todos estos cambios. Eso no existe. Hay personas que quizás lo puedan hacer. Yo en mi testimonio personal fue un proceso, yo creo que de 2 años, donde empecé a tomar pequeñas decisiones cada mes, cada 2 meses, ¿sí? Entonces decía, listo. Entonces, ¿dónde quiero yo estar? ¿Qué hace la gente que está donde yo quiero estar? ¿Qué no hace? Y yo no fue que dejé de salir, que dejé mis amigos, que dejé de gastar dinero. No, pero sí lo hice escalonadamente. No de un día para otro, porque de un día para otro pues es un cambio yo creo que muy Muy brusco. brusco, sí. Sí, muy brusco, y duran 10 días y ya después dicen, no, esto es imposible. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Entonces yo hice un cambio paulatino, obviamente dejé de salir, ¿sí? Dejé de tomar alcohol. Dejé de hacer cualquier cosa que me alejara de mi propósito, que de pronto hiciera que no tuviera mi mente clara, porque obviamente cuando uno toma alcohol ni siquiera es por el hecho, obviamente no está bien, pero tampoco es por el hecho de salud, sino también en el hecho de que uno siempre en el negocio, todos los días tiene que tomar decisiones importantes. Sí, Y una mala decisión puede acabar tu negocio, pero una buena decisión puede cambiar tu vida. sí, Y correcto. cuando uno tiene alcohol en el sistema, uno toma todo menos malas decisiones. Por eso la Biblia dice que no podemos bajar la guardia, y eso pasa cuando uno bebe alcohol. Sí, se pierde el dominio propio. Se pierde el dominio propio, ¿sí? Se vuelve uno más osado. Sí, He visto mucha gente perder mucho dinero, hacer malos negocios en la emoción. Y no estoy hablando de borracheras, de 3 copas de vino, sí. ¿sí? Por eso uno cuando está en ciertos estados, uno no puede tomar decisiones, no puede hacer negocios. Emocionalmente. Eso es algo que Emocionalmente. hemos aprendido Es también. algo que hemos aprendido. Entonces yo dejé de beber, dejé de salir tanto con mis amigos,
dejé de reunirme con ciertas amistades, filtré muy bien mis amistades y eso sí lo hice inmediatamente. ¿Por qué es tan importante para un joven filtrar sus amistades? Porque Eh, por uno ha crecido con el que le cae bien, el pana, el chévere, el que le acolita, ¿sí? Pero llegó un momento que tú cambiaste completamente tu núcleo social y tus amistades. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué uno debería tomar ese hábito y esa decisión de filtrar muy bien sus amistades? yo creo que esa fue la decisión que más me costó a mí. Porque si tú ves, para mí fue súper fácil dejar de tomar. O sea, fue súper sencillo, súper sencillo. Yo tengo un buen dominio propio para eso, Sí, ¿sí? Dejé de salir también, pero lo que más me costó fue dejar mis amigos. Porque yo me considero que yo siempre soy una persona completamente fiel y leal. Y para mí, de pronto alejarme de ellos ¿sentías que estaba siendo sería que estaba desleal? siendo desleal a ellos. Ah, ¿Sí? Sentí que estaba de pronto traicionándolos o que de pronto llegan a pensar que yo me creo mejor persona que ellos. Porque antes compartía ciertas cosas, antes sí. hacía o compartía ciertos comportamientos o podríamos compartir ciertos momentos y ya no los quería compartir con ellos. Y ¿Sí? seguramente algunos de ellos se habrán podido sentir así. Claro, claro, ¿Te seguramente. reclamaron? No, nunca, pero inmediatamente me dejaron de invitar a muchas cosas Ah, porque sí, ya estaban cansados también de que yo les dijera que no, y que pues lo no. entiendo, ¿sí? Sí. Vieron también que yo estaba cogiendo otro rumbo y como que la gente entiende, ¿sí? Los amigos entienden, pero eso fue lo que más duro me dio, pero tomé esa decisión porque escuché un ejemplo de Jim Rohn que decía que la mayor lección que le enseñaron a él era cuida tu taza de café. ¿Cómo así que cuida tu taza de café? Decía, ¿qué pasa si un enemigo le echa azúcar a tu café? ¿Se endulza? Se endulza, te lo puedes tomar. Sí, claro. Pero si tu mejor amigo le echa cianuro a tu café, ¿Te envenena? te envenena. Entonces no importa con quién te juntes, importa es qué le echan a tu café. Sí. Cuida tu café. Y esa es una alusión a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Sí. Hoy en día estamos disfrutando de un éxito. Estamos Sí. disfrutando de un éxito por por todo ese proceso del cual has venido hablando, ¿sí? Todos nosotros somos un núcleo familiar y creemos también en dejar un legado tanto espiritual como también financiero a nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice en Proverbios que el buen hombre deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Fácil trabajar con la familia, ¿verdad? No, no, yo creo que... ¿Por qué? Si nunca tuvimos problemas. No, yo creo que es la mayor bendición y yo te lo digo hoy en día, te lo dije ahorita en el viaje en el que estuvimos, que yo decía, es increíble poder ganarme la vida y hacer dinero viajando en bus por Argentina, por la Pampa Argentina con mi hermana y con mi papá comiendo carne y Sí, comiendo flan. O sea, para mí eso es una delicia. Pero cuando tenemos una conversación como el día de ayer, sí. ¿sí? Que mi hermana nos toma el pelo porque teníamos una conversación Dura. un poco agitada y yo freno la conversación y te pregunto, papito, ¿quieres algo de tomar? Porque así es como nosotros lo hacemos. Sí, Si nosotros podemos diferenciar de lo que es una charla empresarial siempre dentro de las bases del respeto, obviamente nosotros somos personas apasionadas y como personas apasionadas a veces nos exaltamos sin ser groseros, eh, pero siempre pensamos en el bien de la empresa. Nunca nos importa si tú tienes razón, si mi hermana tiene razón, si yo tengo razón. La razón, entre comillas, no importa. Lo que importa es qué beneficia a la empresa, sí, porque no solamente dependemos nosotros, sino que dependen hoy en día más de 35 o 40 personas en las dos empresas. Entonces, cualquier decisión que podamos tomar tiene que ser por el bienestar de la empresa. Ahora, haya sido una idea tuya, haya sido una idea mía, tenga quien tenga la razón. sí. Entonces, siempre es muy importante tener claro quién hace qué, quién se encarga de qué y quién tiene la decisión final de qué. Eso, a esta conclusión llegamos después de muchos agarrones y muchas... Y de muchos ultimátums, Sí, donde también dijimos, si no funciona, nos va a tocar que uno se quede con la empresa y yo te la compro. Yo me acuerdo que en una conversación agitada en la casa, yo te dije, yo no sé, pero yo te compro la empresa y no te quiero acá. sí, Yo me acuerdo, sí, ¿sí? Entonces no es que siempre fue así, sino como todo fue un proceso de maduración. claro.
Y de ahí sale también mucho de lo que hoy en día es parte de, de nuestra misión, es saber que dentro de la familia hay personas con diferentes dones, diferentes capacidades, y cada una de Dios ha sido equipada por Dios para cumplir una función. Yo pienso que uno de los éxitos, bueno, varios éxitos tenemos como familia y como empresa. Y es número uno lo que tú dices. Bueno, lo que todos saben, Dios primero. Ujú. Número dos, está la familia. La familia es importante, pero ha habido momentos en que yo soy el papá, entre comillas, el patriarca de la casa, pero han tenido que corregirme y han tenido que sentarme y decirme, mira, pa, lo correcto es hacer esto por la empresa y no lo que Ujú. tú estás pensando, Sí, ¿verdad? E igualmente tú. Sin embargo, después podemos salir a compartir, después de una reunión de junta acalorada, podemos salir a compartir un buen almuerzo, una buena gaseosa o algo, tranquilamente. porque pudimos ver que las decisiones se toman en bien de la empresa y no en contra de una persona o una idea o de algo que la... ¿Qué fue lo que nos pasaba al principio? Las personas de pronto nos ven hoy en día y nos dicen es que siempre supieron trabajar en familia. Sí, Y la verdad es que no, y es que es normal porque viene uno de 27 años acostumbrado a que tú eres el padre, yo soy el hijo, lo que tú dices es lo que se hace y lo que está correcto, y es correcto. el bien, porque pues eres mi Sí, padre, sí. pero en el mundo empresarial nunca es así, sino porque las grandes corporaciones tienen junta directiva con 10 15 personas que tienen experiencia en Claro, diferentes áreas, claro. ¿sí? No ponen al patriarca o al papá a No, dirigir, ponen al más capacitado. correcto. Incluso en muchas de las corporaciones ponen una persona incluso más capacitada que cualquier persona en la familia, porque el bienestar de la empresa va primero. Y fíjate que aunque Salomón tenía toda la sabiduría dada por Dios, él tenía un grupo de consejeros fuerte. Entonces él tenía su propia junta directiva y sus consejeros en todas las áreas que le ayudaban a él a tomar las mejores decisiones por el país. Es correcto, y lo dice la Biblia. Bueno, hemos pasado ya por diversas cosas y diversas situaciones. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que el dinero ha cambiado tu corazón? No, yo siento, Porque las qué personas buena dicen que el pregunta, dinero es malo. qué buena pregunta, porque es que ese es uno de los tabús que uno tiene que romper en el pueblo cristiano, en el pueblo creyente, que dicen que los ricos o que los que tienen dinero no pueden tener un buen corazón. Y yo creo que cuando uno hace las cosas, cuando uno hace la empresa con el fin de servir y cuando uno es siempre de servicio, uno deja limpio su corazón. Sí, porque yo siempre busco poder servir a alguien, poder hacer el bien por alguien, poder ayudar a alguien. Y no estoy hablando solamente de las 40 familias que dependen de nuestras empresas, estoy hablando también de la obra en el ministerio que nosotros hacemos en nuestras empresas. Cuando hay un llamado a un evento, a una caridad, a una donación, yo creo que nuestras empresas siempre son las primeras en salir a donar. Sí, Sí, porque siempre es el principio básico por el que nosotros nos regimos, es mejor dar que recibir. Y siempre yo creo, yo siempre te he dicho que yo amo, hay mucha gente, muchos cristianos hoy en día que no creen en el diezmo, lo respeto, cada quien puede tener su opinión, pero en mi lado personal, fuera de las empresas con mis ingresos, para mí el diezmo es lo que ha mantenido mi corazón sin amor al dinero, porque una cosa es tú diezmar sobre 10 pesos y otra cosa es diezmar sobre 100. Porque tú ya dices, bueno, sobre estos 100 ya tengo 10 pesos, con estos 10 pesos yo me podría comprar esto. sí, claro. Entonces ahí ya empieza el corazón a jugar y por eso el 10% de lo que tú ganes siempre te va a mantener aplomado y con ese corazón puro y limpio. Siento que de todas maneras es una línea muy fina que puede pasar. Lo he visto pasar. Ujú. Pero que uno tiene que trabajar, uno tiene que estar muy seguro de quién es, muy seguro y tiene que entender muy bien que el oro y la plata es de Dios, no es de nosotros. Sí, Entonces yo veo cuando compro un apartamento, cuando compro algo, yo digo, es que esto es de Dios, en cualquier momento me lo puede quitar porque esto es de Él. Esto no es mío, esto no es fruto de mi trabajo, esto es Dios que me dio la bendición y me dio los talentos que yo tengo para poder producir. Dios fácilmente me puede haber hecho sin talentos, sí, fácilmente. sí, sí. Me puedo haber hecho sin una mano, sin un pie, Sin dones, fácilmente, sí. ¿sí? Pero uno tiene que agradecer todos los días que Dios le ha dado los talentos y no van a gloriarse y no enamorarse de uno mismo y entender que todo es prestado y que todo es de Él y que bendecirlo cada día que uno se levanta y aún tiene el favor de Dios. Ahora estoy llegando a la pregunta que le quiero hacer desde el principio. Y es porque es un joven, para mí sigue siendo un joven,
de 31 años, tiene mi admiración y mi respeto completo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hacer dinero y construir patrimonio? Uy, no, eso es una pregunta buenísima, pero buenísima, buenísima. Me encanta esa pregunta porque son dos cosas completamente No diferentes, me digas, ¿cómo así? completamente diferentes. Y es básicamente lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hicimos mucho dinero, pero así como iba, salía. Y nos quedamos cortos en la construcción del patrimonio. Porque hay algo que en inglés llama delayed gratification, ¿sí? Que es la gratificación pospuesta. Creo que es la traducción, gratificación pospuesta. Satisfacción. Satisfacción Satisfacción, ¿sí? pospuesta, sí. Pospuesta, ¿sí? Y creo que todo en la vida, todo, tú vas al gimnasio hoy, ves los resultados después. Todo lo que en la vida vale la pena, Todo el sacrificio de hoy, el resultado se ve después. después. En todo, en la vida, en toda, siempre que te ofrezcan un negocio, una pastilla para adelgazar, lo estamos hablando el otro día, el Ozempic, ¿sí? Ah, chévere porque no te vas a hacer ejercicio, pero en un año tienes rentada la vesícula, Sí. ¿sí? Los antidepresivos. Chévere porque mañana ya no tengo depresión. Si voy a terapia, si hago ejercicio, si salgo a caminar, si hago natación, me va a demorar de pronto 4 o 5 meses en que se me quite, pero con esta pastillita o con esta pastilla se me quita la ansiedad y no tengo que atacar lo que me está poniendo inquieto. Asimismo es con el patrimonio y con el dinero, ¿sí? Sí o sí, uno tiene que guardar una porción de lo que uno hace, invertirla. Tú sabes que a mí me encanta acciones, bienes raíces, ETFs, bonos del gobierno. Todo lo que yo pueda ahorrar, lo invierto. Y eso es muy sencillo y es una fórmula que no falla, que es vivir por debajo de los medios, que quiere decir vivir por debajo de lo que yo gano. De lo que tú ganas. Invierto la diferencia. Y siempre dices que andas sin un solo peso en el bolsillo. Siempre digo que ando sin un solo peso En el bolsillo. en el bolsillo, porque apenas me llega mi sueldo, lo primero que hago es, yo ya tengo mis porcentajes, divido para donde tiene que ir y de ahí no sale. Y por eso yo voy construyendo mi patrimonio y por eso ustedes me dicen, venga, pero usted ¿por qué no tiene 1 millón de pesos en la cuenta? Yo nunca tengo plata en la cuenta. Precisamente por eso, porque si no tiene plata en la cuenta, se Se la la gasta. gasta. Se la Se gasta. la gasta. ¿Sí? Y ya tengo mi plan a 10, 15, 20, 30 años para crear mi patrimonio. ¿Crees que Dios también llama a servir a empresarios? Yo creo que la mayoría de ministerio en la historia se ha hecho a través de los empresarios, si bien no han sido los empresarios los que han sido los ministros de la iglesia en muchas ocasiones, han sido los empresarios los que han dado los recursos para financiar El el ministerio. ministerio. A través de la historia lo hemos visto desde la Biblia. Son los reyes, son los recaudadores, ¿sí? Son las personas con ganaderías, con tierras, Sí. que daban las cosechas, ¿sí? Que daban el 10% de sus cosechas. Entonces yo creo que entre más empresarios, por eso es que a mí me encanta nuestro movimiento, porque es que entre más empresarios cristianos hayan, más personas vamos a poder llegar en las iglesias, porque más recursos vamos a tener para llegar a más personas. Es así de sencillo y es que la lucha que tenemos en contra de las agendas que están atacando hoy en día, la familia, la La misma empresa. iglesia, La empresa. la empresa o la economía, porque sí quieren mantener a los pobres más pobres, quieren acabar con la clase media y quieren beneficiar a los ricos, eso sí está pasando. La única forma de combatir esas personas, que son las personas con muchos recursos, es con recursos de personas con principios. Es la única forma en la que vamos a tener alguna chance de combatir. Tocaste otra de las preguntas que te tenía. ¿Qué significa prosperar con principios para ti? Prosperar con principios es generar riqueza sin pasarle por encima a tu familia, sin pasarle por encima a tus empleados, sin pasarle por encima a tus socios y por encima de todo sin pasarle por encima a Dios. Para mí eso es generar prosperidad. Si hoy tuvieras un joven enfrente de ti, porque hay jóvenes que seguramente nos están viendo o nos van a ver, y quisiera emprender y trabajar, pero dice, no empiezo porque tengo miedo, ¿qué consejo le darías? Nunca vas a perder el miedo. Yo, hasta cuando monté el último punto de venta, yo tenía miedo. Siempre.
Siempre, siempre se me hace cuchicuchi. Yo me acuerdo que el día anterior o 2 días anteriores, yo le dije a mi hermana, hermana, me están ya temblando las piernas, pero yo siempre y eso es una de las cosas, porque nosotros hemos cometido muchos errores. Sí, Hemos perdido mucho dinero, gracias a Dios. ¿Los negocios qué es? Hacer más plata la que usted pierde, pero siempre a perder plata, indudablemente, ¿sí? Pero hemos perdido mucho dinero, pero siempre lo que decimos que vamos a hacer lo hacemos, para bien o para mal. Em, y mi invitación a los jóvenes, háganlo así tengan miedo. hágalo así, tengan miedo. Así tengan Empiecen. miedo. El miedo nunca se va a ir. Y empieces a desarrollar, creando valor dentro de ellos, conociendo el negocio, investigando muy bien. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿puedo morir tranquilo sin haber intentado esto? Si mi pregunta es sí, no lo hago. Mi respuesta, perdón. Si mi respuesta es no, voy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y muchos de los jóvenes no tienen nada en este momento. Muchos de los jóvenes están en una habitación, están en una alcoba, Sí, están de pronto estudiando. ¿Qué pueden perder si no hay nada? nada. Porque yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir que todos nacemos con las mismas oportunidades porque sería una falacia, sería una mentira. Sería una mentira decirte que hay mucha gente pobre porque su mentalidad es pobre. No, también hay gente muy pobre porque tiene menos oportunidades que nosotros, menos acceso que nosotros, o que muchas personas, ¿sí? Pero ¿qué hay que perder? Están catalogando la pobreza como si fuera una enfermedad que no se te puede quitar. Sí, Y una cosa es tú estar en un estado de pobreza o un estado de escasez, y otra cosa es tú ya ser pobre, que es como si tuvieras una enfermedad terminal que nunca te la puedes quitar. Y eso es lo que pasa a la gente, que la gente se cataloga y dice es que yo soy pobre, como si fuera una enfermedad que nunca se les va a quitar y que no tiene cura. Y lo que ellos tienen que tener es que estar en un estado de pobreza, indudablemente. es un ¿Sí? estado, no es una No identidad. es una identidad, muy bien dicho, no es una identidad. No es algo que los defina, que es lo mismo que pasa con la depresión y lo que ha hecho la sociedad. Es que tú naciste una persona depresiva. No, yo estoy en un estado de depresión, es muy diferente, Pero puede salir pero puede salir. Entonces mi invitación es a que lo intenten, lo arriesguen, cambien la historia de sus vidas y de su familia. y que se preparen, Indudablemente hay que se preparen, prepararse, que busquen los recursos. indudablemente hay que buscar los recursos, hay suficientes recursos gratis en el Internet. De acuerdo. Intenten de todo, empiecen a probar ventas, empiecen a probar marketing, empiecen a probar inteligencia artificial y cuando vean que algo les encanta y pueden quedarse Exacto. haciéndolo mucho tiempo, pueden ver 1000 videos y empiezan a absorber todo, váyanse por esa línea, háganse los mejores en esa línea y empiecen a ofrecer su servicio o su don, su talento. Yo siempre enseño algo que es lo siguiente. Una cosa es trabajo y otra cosa es propósito. Ujú, ¿Sí? Cuando tú estás trabajando, tú trabajas de 9 a 5. ujú. Pero cuando tú estás cumpliendo tu propósito, a ti no te importa el tiempo, ni la hora, ni nada. Nosotros trabajamos todo el tiempo, así estemos en un bus o estemos en algo. Ayer era el día del Señor, el domingo. Sin embargo, como a las 5 de la tarde, después de estar con la familia, tuvimos una reunión de junta y nos sentamos a programar toda esta semana. ¿Sí? Todo el tiempo estamos trabajando. De hecho, voy a ser padre. Fuimos al médico y yo le pregunté, bueno, Doc, ¿cuándo nace el niño? El niño nace el 9. Yo hice mis cuentas, yo dije, listo, yo puedo viajar y trabajar hasta Tal esta fecha. fecha. Sí. Y estamos ya prontos y seguimos acá trabajando en los Estados Trabajando, Unidos, trabajando, sí. porque es lo que tenemos que hacer y es lo que disfrutamos, ¿sí? Y es para lo que estamos hechos y tú lo has dicho, todo el tiempo estamos produciendo. ¿Qué quieres dejar como legado para tus hijos? ¿Qué sería lo que hay dentro de tu corazón o te gustaría dejarles a ellos? Qué excelente pregunta. Creo que todavía necesito desarrollar un poco cuando los tenga, porque obviamente ya nace Giancarlo y obviamente yo creo que así como he madurado como hijo, he madurado como empresario, he madurado como hombre, habrá un proceso de maduración como padre que de pronto podrá ajustar algo, pero en pocas palabras, lo que en este momento yo siento que es el legado que yo quiero dejarles para ellos es que hagan lo que hagan, sirvan a Dios, ayuden, que sean de ayuda, que vengan a servir a este mundo y que hagan lo que disfrutan y para lo que son buenos y para lo que Dios los mandó a este mundo y que con eso sirvan. Yo con eso quedo tranquilo. Obviamente, atrás está lo que les quiero dejar, la herencia,
pero lo que te digo, el dejar herencia monetaria, he visto muchas herencias monetarias a lo largo de mi vida que el papá las deja y se las gastan en 3 4 años después de su muerte. Sí. Entonces yo no estoy hablando de herencia monetaria, estoy hablando de herencia de propósito y herencia de misión que, como te digo, es poder generar recursos y poder combatir todo lo que se está causando en contra de la iglesia, en contra del ministerio, en contra de la familia y toda la agenda tan perversa. Quiero que sean unos guerreros más, quiero que sean unos generales y que sirvan a Dios y al pueblo y a la gente con sus dones. Hijo, muchas gracias por compartir con nosotros. Y si yo te dijera, mira, ¿hay algo final dentro de tu corazón que tú quisieras compartir que yo no haya preguntado, no haya salido en esta entrevista? ¿Quisieras decir algo más? La verdad, mi único consejo, mi única invitación a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los profesionales, a los que no tienen estudios, es que a lo largo de esta carrera empresarial, corta pero intensa, lo que he logrado identificar es que la gente que más lejos llega no es la que tiene más dinero, no es la que nació con más recursos, no es la que tiene los más contactos. Hay algo que los caracteriza a todos y es que no se dieron por vencido. No se den por vencido. Si no es a la primera, será la segunda. Si no es a la segunda, será la tercera. Pero tú no puedes fallar si no te das por vencido. Muchas gracias, Jan, por compartir con nosotros este tiempo. Ha sido un tiempo a corazón abierto. Así es. Hemos hablado con honestidad, con integridad, sin cuidarnos para nada, porque nuestro interés es que todos puedan crecer y aprender de lo que hemos aprendido y sobre todo desarrollarse de una manera tan intensa que puedan lograr esos objetivos de producir, fructificar y multiplicar todo lo que hagan. Este es nuestro movimiento. Soy George Zefair. Si este podcast ha sido de edificación para ti, suscríbete al canal. Si tú conoces a alguien y tú dices, hey, esta persona debería escuchar a este joven o debería escucharlos a ellos, mándale este podcast, envíaselo a él y asegúrate de que lo escuche. Y si quieres dejar algún comentario o si podemos ayudarte a edificar en alguna de las áreas de tu vida, siéntete libre de hacerlo. Así que Dios te bendiga, nos vemos en la cima.